Hola a todos y bienvenidos un día más a este vuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con vosotros otra vez para hablar de un tema que os aseguro, está dando que hablar y mucho. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un rumor, bueno, en un escándalo, que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo turco y por supuesto, a los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo habéis leído bien. Hoy vamos a hablar de una supuesta infidelidad que involucra a esta pareja icónica. Antes de que empecemos a desgranar todo este salseo, os recuerdo que aquí, en este canal, nos encanta estar al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento, especialmente lo relacionado con las series turcas y sus protagonistas. Así que si os gusta estar informados y no perderos ni un detalle, os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Así estaréis al tanto de todo lo que pasa en el mundo de vuestras estrellas favoritas. Y ahora sí, vamos al lío. La noticia, o mejor dicho el rumor bomba, ha explotado en las redes sociales como un volcán. Y es que según varias fuentes, parece que Hande Erçel podría haber sido infiel a Kerem Bürsin. Sí, lo sé, es fuerte. Y por eso mismo vamos a analizarlo con lupa, para ver qué hay de cierto en todo esto. Todo comenzó como suele ocurrir en estos casos, con una publicación en redes sociales. Una cuenta de Instagram, que se dedica a filtrar información sobre celebridades turcas, publicó una foto de Hande en un restaurante con un hombre que no era Kerem. La foto, aunque algo borrosa, era lo suficientemente clara como para encender todas las alarmas. La cuenta en cuestión, conocida por tener fuentes cercanas a varias figuras del espectáculo, acompañó la imagen con un texto críptico que decía, «¿Nuevas amistades, o algo más?». Esto, obviamente, fue la chispa que encendió la hoguera. A partir de ahí, la bola de nieve empezó a crecer. Miles de fans comentaron la publicación, algunos mostrando incredulidad, otros indignación y por supuesto, los más sensacionalistas alimentando el rumor. Pero, ¿quién es este hombre misterioso? Esa es la pregunta del millón. Al principio, nadie tenía ni idea. Pero gracias a la labor detectivesca de los fans más acérrimos, se logró identificar al sujeto. Se trata, al parecer, de un empresario turco llamado Mehmet Dinçerler, con quien Hande habría coincidido en una reunión de negocios. Al parecer, este empresario está involucrado en una nueva campaña publicitaria en la que Hande está trabajando. Mehmet Dinçerler es una figura conocida en el mundo empresarial turco, propietario de varias empresas exitosas, incluyendo restaurantes de lujo y boutiques de moda. Su conexión con el mundo del espectáculo no era del todo desconocida, ya que se le había vinculado sentimentalmente con otras actrices en el pasado. Aquí es donde la historia empieza a complicarse. Según algunas fuentes, la reunión entre Hande y este empresario se prolongó más de lo debido, y al salir del restaurante, ambos se mostraron bastante cálidos, incluso se rumorea que se despidieron con un beso en la mejilla. Esto, por supuesto, fue suficiente para que los rumores de infidelidad se dispararan. Algunos testigos que se encontraban en el restaurante afirmaron haber visto a Hande y Mehmet reír y conversar animadamente durante la cena, e incluso comentaron sobre la química que percibieron entre ellos. Estas declaraciones, aunque no verificadas, contribuyeron a alimentar aún más la controversia. Pero antes de que saquemos conclusiones precipitadas, es importante que analicemos todos los hechos con objetividad. Primero, debemos recordar que se trata de un rumor. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande, Kerem ni sus representantes. Segundo, la foto que originó todo el revuelo es borrosa y no muestra nada comprometedor. Podría tratarse simplemente de una reunión de trabajo que se alargó más de lo previsto. Y tercero, un beso en la mejilla no necesariamente implica una infidelidad. En muchos países, es una forma común de saludo entre amigos o conocidos. Además, debemos tener en cuenta que la información que circula en las redes sociales puede ser fácilmente manipulada o sacada de contexto. Una simple foto puede ser interpretada de muchas maneras diferentes, y es importante no dejarse llevar por las primeras impresiones. Sin embargo, también es cierto que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y una foto como esta, por muy inocente que parezca, puede generar una crisis de imagen para cualquier celebridad. Especialmente si se trata de una pareja tan querida como Hande y Kerem. La percepción pública es fundamental para el éxito de una figura del espectáculo, y cualquier rumor que pueda dañar su reputación puede tener consecuencias negativas en su carrera. Pero, ¿qué dice Kerem Bürsin de todo esto? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema.
Se ha mantenido en silencio, lo que ha alimentado aún más los rumores. Algunos interpretan este silencio como una confirmación tácita de la infidelidad, mientras que otros creen que simplemente está esperando a que la tormenta pase. La falta de una respuesta por parte de Kerem ha sido objeto de especulación por parte de los medios y los fans. Algunos creen que está devastado por la noticia y prefiere no hacer declaraciones para evitar alimentar aún más la controversia, mientras que otros sugieren que está tomando tiempo para evaluar la situación y decidir cómo actuar. Es importante recordar que Hande y Kerem son una pareja muy mediática. Desde que confirmaron su relación, han estado en el ojo del huracán. Cada uno de sus movimientos es analizado con lupa por los fans y la prensa. Y esto, sin duda, puede generar mucha presión y estrés en la pareja. Su relación, que comenzó en el set de la exitosa serie Senkalkam, capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla se tradujo en una relación real que fue celebrada y seguida de cerca por sus seguidores. Además, ambos tienen agendas muy apretadas. Hande está trabajando en varios proyectos, tanto en televisión como en publicidad. Y Kerem también está muy ocupado con sus proyectos actorales y de producción. Esta falta de tiempo para pasar juntos podría haber afectado la relación, aunque esto es solo una especulación. La carga de trabajo y las constantes exigencias de la industria del entretenimiento pueden ser un factor de estrés importante en cualquier relación, y es posible que Hande y Kerem estén luchando por encontrar tiempo para estar juntos y mantener viva la chispa. Otro factor a tener en cuenta es la presión de los fans. Muchos fans sueñan con ver a Hande y Kerem juntos para siempre. Y esto puede generar una gran presión sobre la pareja. Cualquier rumor de ruptura o infidelidad puede ser devastador para los fans. La idealización de la pareja por parte de sus seguidores puede generar expectativas poco realistas y dificultar que Hande y Kerem vivan su relación de manera natural y sin presiones externas. Pero volviendo al tema central, ¿es posible que Hande Erçel haya sido infiel a Kerem Bürsin? La verdad es que a día de hoy, no tenemos ninguna prueba concluyente que lo demuestre. Todo se basa en rumores, especulaciones y una foto borrosa. La falta de evidencia sólida hace que sea imposible afirmar con certeza que Hande ha sido infiel. Es importante recordar que todos merecen el beneficio de la duda y que no se debe juzgar a nadie sin tener pruebas concretas. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya algo de verdad en todo esto. En el mundo del espectáculo, las infidelidades son más comunes de lo que pensamos. Pero tampoco podemos condenar a Hande sin pruebas fehacientes. La industria del entretenimiento es conocida por sus relaciones efímeras y sus escándalos mediáticos. La presión de la fama, la exposición constante y las tentaciones que surgen en este entorno pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Lo que sí es cierto es que este rumor ha generado una gran controversia en las redes sociales. Los fans están divididos. Algunos defienden a Hande a capa y espada, asegurando que es imposible que haya sido infiel a Kerem. Otros, en cambio, creen que la foto del restaurante es suficiente prueba para condenarla. La polarización de opiniones entre los fans ha creado un ambiente tenso y conflictivo en las redes sociales. Los defensores de Hande argumentan que es una mujer íntegra y que nunca traicionaría a Kerem, mientras que sus detractores señalan que la foto del restaurante es sospechosa y que no se puede descartar la posibilidad de una infidelidad. Pero al final del día, lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas como nosotros. Tienen derecho a su privacidad y a cometer errores. Y si realmente ha habido una infidelidad, es un asunto que solo les concierne a ellos dos. Independientemente de lo que haya sucedido, Hande y Kerem merecen respeto y comprensión. Su relación es un asunto personal que no debería ser objeto de juicio público. En cualquier caso, este rumor nos sirve para reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La fama, la presión mediática y la falta de tiempo pueden ser factores muy perjudiciales para cualquier pareja. La historia de Hande y Kerem sirve como un recordatorio de que las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden ser vulnerables a las presiones externas y a los desafíos personales. Así que, ¿qué va a pasar con Hande y Kerem? Nadie lo sabe. Solo el tiempo dirá si este rumor de infidelidad ha afectado su relación o si, por el contrario, lograrán superarlo. Lo que sí podemos hacer es esperar y respetar su decisión, sea cual sea. Independientemente de lo que depare el futuro para Hande y Kerem, es importante recordar que merecen apoyo y comprensión.
Su relación es un asunto personal que debería ser respetado por todos. Y ahora vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado el rumor de infidelidad que involucra a Ander Zel y Kerem Bürsin. Hemos visto las pruebas o mejor dicho, la falta de pruebas que existen al respecto. Y hemos reflexionado sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Hemos explorado las diferentes perspectivas sobre la situación y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad y las decisiones de Hande y Kerem. Como siempre, quiero agradeceros por haber estado aquí conmigo hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado el análisis y que hayáis disfrutado del salseo. Espero que esta discusión haya sido informativa y entretenida, y que os haya ayudado a formar vuestra propia opinión sobre la situación. Me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis que Hande ha sido infiel a Kerem? ¿Pensáis que este rumor va a afectar su relación? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y saber qué pensáis. Vuestros comentarios son valiosos y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.